Hola a todas y todos los seguidores de las redes sociales de Teatro Ciudad de México, nuestros habitanteatros. Hoy nuevamente descubriendo las artes escénicas a partir de una entrevista a un reconocido iluminador y escenógrafo mexicano. Originario de Guerrero, con una trayectoria de décadas en las cuales ha participado en casi 400 proyectos de teatro, danza y música, Arturo Nava Astudillo ha recorrido diferentes aristas del arte teatral, desde el mantenimiento de los recintos, la producción, el diseño de iluminación, el diseño de escenografía, pero también el reequipamiento de espacios escénicos y su remodelación. Hoy nos comparte un poco de su tiempo para hablar sobre su trayectoria, sus inicios y también ver su visión sobre su propio quehacer escénico. Acompáñenos. Usted inició como actor en la prepa, con Héctor Azares más, en algunos talleres creo. ¿Y cómo se dio este acercamiento al teatro? Pues ese fue el inicio, mira, en preparatoria, bueno, yo vengo de Guerrero, de un pueblo muy chiquito, que localmente pues es consistente, sobre todo en la educación, pero culturalmente muy limitado, muy chiquitito. Entonces llegué a la capital, a una casa de asistencia que estaba enfrente del Museo del Chopo, y pues totalmente cerrado a todo, cerrado a toda información, a todo el elemento cultural, a todo elemento del entorno. Entonces vine a terminar aquí la secundaria y luego entré a la preparatoria 5 y dentro de las actividades estéticas estaba teatro. Y entonces yo me inscribí y ahí fue donde conocí a Héctor Azar y conocí, no nada más a Héctor, conocí una nueva vida, que eso fue lo más importante, lo maravilloso. Porque, bueno, pues yo provinciano, aislado completamente aquí, de pronto entro a un grupo, entro a un trabajo colectivo, entro a un trabajo de consistencia en donde había una rigidez impresionante en la puntualidad, en la exigencia, en todo. Es decir, si uno llegaba 5 minutos tarde, te sacaba del grupo, ya no podías entrar. Entonces eso es muy importante porque te va generando disciplina, te va generando una actitud de compromiso, que en ese tiempo, pues en nivel de preparatoria, lo tomas un poquito como un juego, como diversión, pero finalmente es una inclusión. Y creo que eso fue lo más importante para mí, que el teatro no fue un elemento de visual, no fue un elemento de querer hacer o ser actor, sino fue un elemento de integración y fue un elemento de comunicación entre muchos, ¿no? Porque finalmente todo el grupo nos hicimos muy unidos, de diferentes niveles y estratos sociales, y eso fue, creo que para mí, lo más importante, es decir, cómo el teatro te puede dar una identidad y aparte te puede dar una seguridad, ¿sí? Porque pues yo era un niño muy introvertido, muy huraño y muy reacio a la comunicación, ¿no? Por el hecho de venir de provincia. En ese tiempo fue una como cascada de información, porque estaba el Teatro Caballito, que estaba en Rosales, y ahí pues era la sede de muchísimos eventos. Entonces Héctor nos dejaba entrar a todos, o nos pedía casi que fuéramos a todos. Entonces vimos teatro, vimos cantos, vimos infinidad de conferencias, todo lo que se podía, y además a mí me quedaba muy cerquita de Santa María. Entonces fue una etapa de recibir y recibir y recibir y recibir. Después terminé la preparatoria y se hizo un montaje que fue el Periquillo Sarmiento, y ahí, bueno, participé como actor, aunque no sabes realmente qué estás haciendo, ¿no? Era más bien yo repetir lo que él me decía y decirlo delante de todos los demás. Pero me gustó muchísimo, y luego después me quedé otro año más, estuvimos también, él hizo La Paz de Aristófanes, y tuve que elegir carrera. Entonces, afortunadamente fui a caer a arquitectura, que no sé por qué tampoco,
porque no tenía muy claro todo, ¿no? Pero ya sabes, en provincia o eres doctor, abogado o arquitecto, ¿no? O ingeniero. Entonces, bueno, pues de alguna manera fui a caer a arquitectura, y en ese tiempo Difusión Cultural de la UNAM propiciaba los grupos escolares, sobre todo los de las facultades, mandaba a directores que fueran a ayudar y apoyar. Y bueno, a mí me tocó que fuera Margules en ese tiempo a hacerse cargo del grupo de arquitectura. En ese tiempo estábamos en ese grupo, Marta Luna, estaba yo y otros más, ¿no? Y pues ahí siempre fue parejo el trabajo entre la parte de escolar y la parte del teatro. Es decir, ya una vez que entré ahí al grupo de arquitectura, seguí con las clases de las materias, pero yo seguía yendo a los ensayos, se hizo una obra, se hizo una puesta en escena. Acabando la puesta en escena, Juan Gabriel Moreno, que tiene un grupo de pantomima, me invitó a que colaborara y participara en su grupo. Entonces me fui a hacer pantomima, ahí conocí la danza, y conocí también el entrenamiento y el rigor que debes de tener, ¿no? Y el compromiso también. Y pues fui aparejando las dos cosas entre una y la otra, ¿no? Terminé la carrera, me fui a hacer servicio social y pues ya afortunadamente, y no sé cómo pude entrar a una dependencia de obras públicas, de la cual era directora Valeria Prieto, hija de Julio Prieto. Entonces yo desde que entré como en una posición muy rara, porque me mandaban comisionado. Estuve comisionado en la delegación Álvaro Obregón, haciendo trabajo comunitario y haciendo trabajo gráfico y haciendo cosas muy raras, pero muy complementarias. Después fui también comisionado con un antropólogo, Luis Lesur. Hicimos un libro sobre vivienda campesina. Y bueno, después en esa oficina llegó un momento en que la directora me dijo: oiga, mi papá necesita a alguien que le ayude con sus dibujos porque ya está muy grande y no sabe dibujar a línea, pues a mano, ¿no? Me dijo: ¿no le interesa? Claro que sí, ahí voy. Entonces tuve los 2 últimos años de la vida de Julio Prieto en su estudio, y pues allí empecé a conocer y a mezclar también la arquitectura con el teatro, ¿no? Ahí ya conocí lo que era la tramoya, los tiros contrapesados, las cortinas de cascada. Es decir, él tenía un proyecto en Monterrey de un teatro que estaba desarrollando, y sobre eso estuvimos trabajando, y él obviamente hacía todos los dibujitos a mano y yo ya los pasaba en limpio a nivel de dibujo más claro, ¿no? Pues desafortunadamente murió y me regresé otra vez a la oficina, y entonces le empezaron a solicitar a la directora una serie de asesorías para renovar varios teatros, sobre todo los centenarios, y entonces se generó una especie como de actividad especializada en teatros, y ya me hizo cargo. Más bien, yo era el único más bien que hacía eso, ¿no? Pero entonces ya empecé a ver teatros, levantamientos de teatro y cómo funcionan arquitectónicamente y qué cosas se podría hacer para mejorarlos. Entonces, entre ellos, bueno, estuvo el planteamiento del Peón Contreras en Mérida, el Ángel La Peralta, es decir, muchos teatros que empezaron a llegar. Y pues ahí fui caminando entre las dos cosas, ¿no? Entre la arquitectura teatral, la arquitectura normal, porque además trabajaba yo también antes en despachos de ingenieros y de arquitectos, hice obra civil, mercados, edificios, casas, hasta monumentos funerarios, es decir, todo eso, todas esas locuras anduve. Y bueno, nos volvimos a reencontrar después de un tiempo con el grupo de pantomima, que estaba en ese momento financiado por la UNAM,
tenían un local en San Ángel y estaban desarrollando una compañía que presentaba trabajos de pantomima pues como representantes de la UNAM. Entonces ya otra vez regresé, pero pude entrar ya a la universidad y entré como encargado de mantenimiento de los teatros. Entonces pues yo iba al teatro de el Arcos Caracol todavía, el de Chapultepec, el de la Casa del Lago, el CUD, que en ese tiempo estaba en Coyoacán, el de arquitectura, el de ¿cuál otros más? Pues todos los que tenía en ese tiempo. Entonces yo me encargaba de ver qué necesitaban, llevarles lámparas, llevarles aditamentos y llevar cosas. Y hubo un momento en que me dijeron, fíjate que los coordinadores del Teatro de Arquitectura se van a ir y queremos que te quedes como coordinador. Entonces ya me metí a arquitectura y me quedé como coordinador. Y bueno, fue otro trabajo inmensamente rico, ¿no? Desde abrir la puerta, barrer el foro, abrir puertas, a veces vender boletos, acomodar gente, llevar las cosas administrativas, permisos, oficios y todo. Y pues cuando no había nadie, a meterme a la cabina. Entonces allí empecé a conocer realmente toda la parte interna técnica, ¿sí? De reflectores, puentes de tiro, audio, todo eso. Entonces, si no había gente, pues yo me metía a la cabina, operaba la luz, operaba el audio o ayudaba en cualquier otra cosa. Y ese fue otro aprendizaje también muy importante. Después de ahí me ofrecieron que me fuera de coordinador a Santa Catarina. Ahí también duré 2 o 3 años. Y fíjate que ahí fue muy raro porque en ese tiempo, cuando yo estaba de coordinador, se hizo la carrera de escenografía en la cual estaba Alejandro Luna, Margules y Héctor Mendoza como docentes, y de ahí empezaron a salir pues los que hoy son directores y escenógrafos de esa generación, que sería Carrasco, salieron pues varios gentes de ahí, pero no sé por qué no pude tomar ahí la carrera, ¿no? Entonces yo fui llevando una especie como de práctica paralela y me dediqué mucho más a lo práctico y al ejercicio de realizar más que de estudiar. Y bueno, llegó un momento en que se combinó también la unión de la pantomima con un grupo que manejaba Rafael Pimentel y consiguieron el apoyo para poder montar una obra de teatro silente que se llamó Eurídice. Eso fue en 1982 más o menos. Y entonces ellos, como me conocían, me pidieron que yo me hiciera cargo de la escenografía y de la iluminación. Y ahí fue cuando entré como diseñador y empecé mi trabajo en Santa Catarina. Esa fue mi primera obra, Eurídice. Estando ahí, me habló Luis de Tavira para que me hiciera cargo del departamento de producción. Él tenía a su cargo la parte de teatro y danza, de difusión cultural de la UNAM, y entonces me fui a trabajar ahí al Juan Ruiz de Alarcón, que tenía muy poco de haberse inaugurado todo ese centro cultural. Y entonces entré a otro proceso, el de producción. Entonces yo me encargaba de realizar todos los proyectos que se fueran haciendo en todos los teatros. Entonces siempre tenía 5, 4, 6 obras en proceso. Una salía y llegaba la otra y la otra. Y ahí, bueno, empecé a conocer a 2 importantes ramas, los creadores y los realizadores. Entonces, como yo era responsable de que se hiciera todo, porque a través de mí pasaba todo la parte administrativa, pues fue muy rico conocer a tanta gente, y conocí a Burrola, conocí a muchos directores, pero también conocí a grandes realizadores.
Ahí empecé a conocer al que le llamaban el perro, Manuel Colunga, un gran tramoyista del Juan Ruiz Alarcón, que sabía todos los trucos del mundo y que resolvía todo lo que se pudiera resolver, ¿no? Entonces fue una etapa muy interesante y muy enriquecedora por todo el conocimiento, mucha carga de trabajo, porque pues era todo el día de estar acá haciendo la parte de la oficina, luego la construcción, supervisión, montaje y luego en la noche las funciones, en fin. Y pues ya de pronto a través de otro eslabón también muy importante, la primera producción que me tocó fue La Orestiada, que dirigía José Soler. Entonces era una obra de 6 horas, con una producción muy grande porque estaba soportada por el Cervantino y la UNAM. Y yo en ese tiempo tenía muchísimas ganas de aprender sobre todo la iluminación y no sabía nada. Y en un momento le dije: maestro, cuando usted vaya a hacer sus planos de iluminación, yo quiero estar ahí, le ayudo, le dibujo, lo que quiera. Sí, Arturo, no se preocupe. Y así me fue llevando y se fue avanzando la producción. Y ya era muy cercano al estreno y el maestro no hacía nada de iluminación. Él estaba enloquecido con el montaje, con el vestuario. Él diseñaba escenografía, vestuario y utilería. Entonces era mucho trabajo para él. Y pues llegó un momento en que le dije: maestro, tiene ya que decidir la iluminación porque ya se tiene que montar. Y me dice: pues a ver cómo le hace, porque la va a hacer a usted. Le dije: fíjese que no, yo no tengo ni el conocimiento, ni las armas, ni nada para meterme en un proyecto. Pues póngase a trabajar y haga algo porque la va a hacer usted. Y bueno, no sé qué hice, pero parece que no salió tan mal. El caso es que se estrenó la historia, la obra. Casi luego me habla Miguel Sabido, que porque vio la obra y le encantó, y entonces quería que le fuera a iluminar Falsa Crónica de Juana la Loca, que le empezamos a hacer aquí en la biblioteca de la UNAM en Uruguay. Y a partir de ahí empezó ya a generarse una serie de encargos, ¿no? Pero para eso pues yo empecé a buscar cursos, talleres, todo lo que fuera para poder enriquecerme, ¿no? Y de esa manera fui entrando ya, y llegó un momento en que ya tenía tanto trabajo afuera que ya el de la UNAM era imposible llevarlo, ¿no? Entonces me decidí a renunciar y ya de esa manera pues me fui a la parte individual y profesional, pero ya independiente. En este caso, maestro, ¿cómo hace usted sus diseños de iluminación? ¿Cómo aborda la obra? ¿Cómo es este proceso? Ok. Bueno, lo primero es la lectura y conocimiento del texto. A mí me gusta mucho ir a la lectura con los actores, porque en ese momento oyes la voz, ves la presencia del cuerpo, ves su volumen, ves cómo se empieza esto a interrelacionar entre los personajes. Una vez que ya están las lecturas, yo hago también las mías aparte, y lo primero que voy buscando son referencias. Esas referencias obviamente van y tienen mucho que ver con lo que yo entiendo pues de la obra, ¿no? Y qué es lo que para mí me dice la obra, y cómo ir equiparando lo que dice el texto con una parte visual y sobre todo con una atmósfera. Es decir, hay elementos de mucha luz, es muy soleado, o la obra no permite eso, o la obra te pide que tengas una serie de respuestas también de claroscuro, de manejo de la luz no de una manera realista. Es decir, ahí ya se va configurando qué es lo que puedes hacer para el diseño, dependiendo del género de la obra también, porque no es igual una iluminación de comedia que una iluminación de algo simbólico o abstracto, ¿no? Tiene que llevar una correspondencia, el género, el estilo y el tono.
y eso pues te va llevando a que tengas ya un rango de solución. Es decir, ya te va definiendo, voy a usar tales colores, voy a usar tales texturas o voy a usar tales contrastes. Y entonces empiezas otra vez a releer y bueno, yo voy llenando toda una serie de planillas para poder tener toda la información agrupada, qué cosa pasa en cada cuadro, quiénes están, qué están haciendo, de qué se trata cada cuadro y qué elementos hay, ¿no? Afortunadamente muchas veces me toca hacer la escenografía y la iluminación al mismo tiempo y eso facilita mucho las cosas, ¿no? Porque no puedes desligar una cosa de la otra. Pero cuando he tenido que hacer solamente iluminación, pues sí he tenido que recurrir al escenógrafo para ver todo su proyecto y ver de qué manera la luz se va a integrar a ese proyecto que ya está hecho. Y bueno, la otra parte, sería como la parte intelectual o la parte de diseño, ¿no? ¿Qué atmósfera quieres? ¿Qué colorido? ¿Qué intensidades? ¿Qué claroscuros? Y cómo quieres que se vaya llevando, y los ritmos sobre todo, ¿no? Es decir, es una luz que va rápida en cambios, o es una luz lenta que puede permanecer y cambios largos. Todo eso va definido ya en un proceso de estudio del diseño. Y después viene la parte técnica. Entonces ahí sí hay que ir al teatro. Yo generalmente voy al teatro y hago que tenga lo más fiel las medidas del teatro, porque ya me ha pasado que me he confiado en la información que me mandan y luego a la hora de que llegas ya con los trastos hechos, pues no se pudo, ¿no? Y eso me pasó con lo de Pepe Soler. Llegamos con unos trastos enormes a Guanajuato, un lío para poderlos descargar en las calles estas cercanas. Llegan todos los trastos y resulta que en la puerta de la entrada al teatro no cabía nada. Entonces toda la noche tuvieron que desarmar los trastos, meterlos en secciones y volverlos a poner allá adentro, ¿no? Son cosas que vas aprendiendo, pero que son importantes, ¿no? Tienes que saber exactamente en qué condiciones está tu teatro y cuál es el equipo que vas a tener. Entonces, una vez que ya sabes cuál es el equipo que vas a tener, cómo es la obra y lo que quieres lograr, pues ya viene el proceso ahora sí ya de diseñar. Entonces ahora sí elaborar una planta sobre la planta de escenografía y empezar a distribuir todo el equipo. El equipo pues obviamente no es el mismo, entonces tienes que saber cuándo vas a usar un elipsoidal, cuándo puedes usar un Fresnel, cuándo puedes usar ahorita con esta actualidad los LEDs, que en muchas cosas son muy buenos, pero en otras no te ayudan a ciertas cosas, ¿no? Es decir, ahí vas midiendo qué equipo vas a usar, cómo lo vas a usar, cómo lo colocas, lo diriges, y finalmente pues viene el montaje. Entonces ya cuando llegas al teatro ya tienes que llevar todo organizado para ya nada más decir, a ver, en esta vara van tantos de tanto, y van colgados a tal distancia y preafocados para acá, unos van para adelante, otros van para atrás, otros van para el lado, y este lleva mica, este no lleva mica, es decir, todo ese proceso técnico que tienes que resolver, ¿no? Y bueno, una de las cosas terribles para el iluminador es que te dan muy poquito tiempo. Siempre estás lidiando, ¿no? Porque llega la escenografía del teatro, el escenógrafo quiere ver la escenografía, o está construyendo, o está pintando, o está haciendo ajustes. El director ya quiere ensayar, quiere tener todo el tiempo para el teatro, para ajustar todo lo que hizo en un salón de ensayos, y cuando llega al teatro ya es otra cosa, ¿no? Igual el vestuarista, es decir, muchísima gente interviene, el sonidista es un pleito del sonido con la luz, porque los dos quieren trabajar al mismo tiempo, ¿no? Entonces el montaje es muy estresante porque hay mucha gente, no tienes independencia o no tienes aislamiento, estás rodeado de todo. Y entonces tienes que llegar con algo muy preciso, tienes que llegar con algo que sea rápido, efectivo, eficaz, y que si no te sale lo tengas que enmendar inmediatamente. Eso. Usted ha hecho diseños para danza, para teatro, para ópera.
¿Cuáles son las especificidades de cada uno? ¿Con cuál podemos decir usted se siente más cómodo o disfruta más? Bueno, yo disfruto con todos porque todos son diferentes y cada uno es especial. Y pues lo que tienes que entender es que cada uno te pide ciertas cosas, sobre todo en el espacio, ¿no? En danza, obviamente lo que necesitas es mucho espacio, por las evoluciones que tienen los bailarines, por los tránsitos. Es decir, ahí, aunque haya un elemento fuerte, importante, lo que requieren ellos es movimiento. Entonces, eso te lleva, pues, obviamente, a áreas generales, áreas de colores, cambio de color, cambio de tiempos y eso. La ópera es uno de los más exigentes porque ahí sí tiene muchos elementos, tiene muchos cambios también, y ahí te tienes que regir por el tiempo musical. Es decir, tú no puedes hacer lo que quieras con la iluminación, como en el teatro, como en la danza, que en dado momento tú podrías ser el generador, tal vez, del ritmo de la obra, pero en la ópera, pues no. Ahí tienes que entrar a cierto compás, tienes que durar cierto tiempo, y en el momento que se hace el oscuro tienes que contar exactamente los segundos en los que vas bajando la luz, porque si no te gana el telón y se quedó prendido todo y manchado, ¿no? Son condiciones diferentes, pero yo creo que cualquier proyecto es bueno. Cualquier proyecto es bueno, es interesante. Lo único que tienes que hacer es meterte en ese proyecto, ¿no? Y saber cuándo tienes un gran teatro de tamaño y cuándo tienes un teatro chiquitito y tienes que hacer maravillas con él, ¿no? O sea, son retos diferentes y son soluciones también diferentes, ¿no? Pero en cada una hay un encanto, en cada uno hay un reto también, y en cada uno pues te pone a trabajar para poderlo sacar. En este caso, maestro, en las décadas que lleva de trayectoria, ¿cuáles han sido los grandes cambios que ha visto en la iluminación? Mira, yo recuerdo las primeras iluminaciones de Guillermina Bravo en Bellas Artes, con Ballet Nacional. Y claro, como yo estaba en la parte de arriba, en los últimos pisos, pues yo veía círculos y círculos y círculos en todo el piso, todo lleno de círculos. Prendían un color, otro color, pero eran círculos completos. Después ya supe por qué, porque era el tipo de equipo que había en ese tiempo. Eran los PCs que no podían tener manera de diluirse, y que además pues era lo más usual que tenía, ¿no? Era lo último en el equipo. Y entonces de ese equipo al actual pues hay muchísima modificación y transformación, ¿no? Después vinieron ya los elipsoidales, que esos también fueron otras cosas que fueron cambiando la manera de entender la luz también. Luego después vinieron los pares, hubo que ajustarse también muchísimo al par, porque no lo puedes recortar, porque tiene una incidencia elíptica en lugar de circular, porque te da una luz de especial, pero también te hace cosas maravillosas, son buenísimos para los contraluces, para ciertas cosas, ¿no? Es decir, creo que la variación que ha tenido el equipo ha hecho también que cada uno se vaya adecuando a las necesidades y a las soluciones por la técnica que va cambiando. Ahorita está obviamente cambiando también todo hacia el LED. El LED en un principio fue muy difícil porque tenía los colores básicos. Entonces en el momento de prender, pues toda la piel se ilumina con una tonalidad espantosa, verde o roja o azul, ¿no? Y a la hora de mezclarlo te queda una mezcolanza así como de amarillo ocre oxidado, horrible, ¿no? Y afortunadamente ahorita ya está cambiando toda la tecnología, ya le están poniendo más elementos a las luminarias, entonces ya puedes lograr una coloratura que beneficie al color de la piel. Pero también antes tenías que tener una dotación inmensa de luminarias porque venían muy específicos
por abertura o por tipo de lámpara, ¿no? Entonces tenías que saber exactamente en dónde colocarlo por las distancias para que pudieras tener el diámetro de apertura que necesitaras. Después hubo otro periodo en que aparecieron los zooms, que fueron maravillosos porque con una sola luminaria podías achicar o agrandar el ángulo. Entonces eso te permitía ahorro en tiempo también y en equipo, pero era muy caro, ¿no? Y finalmente ahorita el LED, que es el que se está adecuando a eso. Y sobre todo ahorita pues ya la tecnología ya también ya dejó la mano atrás, dejó las consolas análogas atrás, y ahorita ya viene todo en digital, y sobre todo vienen esta serie de interfaces que son una maravilla, que te permiten registrar todo ya a través de la computadora. Incluso ya puedes diseñar en tu casa, no tienes que estar en el teatro, puedes mandar toda la información por internet y puedes hacer una serie de visualizaciones previas antes de llegar al teatro. Esa es una ayuda muy grande para el iluminador, porque ya tiene una prevista, ya tiene una imagen previa a lo que puede ser el montaje real. Claro, la computadora por el tamaño no te da todo, pero hay un trabajo previo que te anticipa a que ya puedas generar una visión completa de lo que quieres hacer en el teatro. Leí, maestro, en una nota que en el inicio, usted tiene un libro, que a ver si me puede hablar primero antes del libro. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro? ¿Qué contiene? Mira, a mí me costó mucho, pero mucho trabajo tener el conocimiento. Busqué talleres, los propicié, hice que muchos iluminadores fueran a dar clases, más con el pretexto de aprender que con el pretexto de otra cosa, ¿no? Entonces toda esa información fue muy importante para mí no tenerla a tiempo y no tenerla a la mano. Empecé a buscar libros después, obviamente todos vienen en inglés, pero todos vienen con un formato sobre todo técnico. Hay muy pocos libros que te puedan hablar de algo teórico o de una percepción sobre todo de el color que no sea lo específicamente técnico, ¿no? Es decir, y luego, bueno, la otra parte es que empecé a dar clases en la escuela y en varios talleres, en provincia, cursos, es decir, muchos requerimientos. Entonces yo lo que trataba es de llevar algo conciso y algo que sirviera para que la gente entendiera. Y fui recopilando material, hasta que llegó un momento en que sí fue bastante material y sí tenía pensado, y bueno, pedí una beca al FONCA para hacer una serie de estudios sobre la iluminación, sobre la arquitectura teatral, y a partir de esos reportes también que tuve que ir entregando, pues cada vez se fue acumulando más la información, ¿no? Y sí tenía pensado ya la publicación, pero llegó un momento en que me habló Jaime Chabot de Paso de Gato y me dijo: oye, sé que tienes por ahí material para publicar unos libros, necesito verte y necesito que lo... Ya vino, le enseñé y todo, me dijo: necesito el libro y necesito el libro. Él se movió, pidió dinero y apoyo a la Cámara de Diputados, le dieron, y el gobierno de un estado del norte también le dio algo de dinero. El caso es que me presionó. Entonces tuve que pedir un año sabático en la escuela para poder organizar todo el material y poder estructurar todo el contenido del libro, ¿no? Muchísimas cosas que yo tenía de información y de cosas gráficas eran muy rudimentarias, eran todas pues hechas a mano con escuadra y todo, pero yo pensé que para esta época ya las cosas tienen que ser de otra manera, la calidad tenía que ser de otra. Entonces ya empecé a juntar un equipo, entre ellos Sonia, Miguel, Edgar, que son exalumnos de la escuela,
y que ya están muy metidos en esta parte del diseño a través de la computadora. Entonces ellos empezaron a hacer y ayudar y a colaborar en la parte del dibujo y sobre todo en los renders. Entonces, bueno, pues fue un trabajo muy complejo de casi un año de estar encerrado armando todo el libro y buscando la manera en cómo acomodar la parte, ¿no? Obviamente yo no soy escritor, escribía las cosas, pero tenía un corrector de estilo también que me ayudaba para que, si él lo entendía, pues era claro para cualquiera, ¿no? Entonces creo que este libro, que se agotó además en un año, ahorita ya está la segunda edición, es un libro que tiene un enorme contenido de información. Y yo quería que viniera un estudio pues desde que inicia el fuego, ¿no? Y la luz, cómo se va dando y cómo va pasando a través de las épocas en los diferentes teatros, la utilización de las diferentes luminarias que se fueron incrementando, y tiene una parte en donde en ningún libro te da, es una pauta de cómo tener una metodología de trabajo y en qué te puedes basar, ¿no? Es decir, la parte de escenografía y la parte de iluminación obviamente tienen dos contrapesos muy fuertes. Uno es el de diseño intelectual, uno es de tu percepción, uno es desde cómo interpretas sensiblemente una solución, y la otra es cómo la realizas prácticamente. Entonces estos dos focos creo que en este libro te dan muy bien una información tanto teórica como documental, histórica y además técnica también, ¿no? Porque viene hasta lo último. Bueno, nos quedamos en la interfase de Landbox y de Daslight, que es prácticamente lo que se está usando ahorita, ¿no? Ahora, maestro, ahora voy. Leí en una nota que en el inicio de su libro usted subraya que el iluminador es un creador. ¿En algún momento usted ha sentido lo contrario? Que no sea creador, no, mira, porque el hecho de que tú llegues al teatro y prendas la consola y tengas grabadas las cosas y de pronto nada más prendas un botoncito y vas pasando luz por luz, eso te hace un técnico ejecutante, eso te da una facultad de operación. El hecho de que vayas con un técnico y le digas, oye, necesito una luz, porque además los pedidos de los directores a veces son tan fantásticos que te dicen, quiero una luz como triste, quiero una luz como decadente, quiero una luz como cosas abstractas, ¿no? Y bueno, una gente técnica que se maneja en el teatro obviamente sabe dónde está colocado todo, cómo te va a dar la luz, qué cosa puede lograr, y te alumbra, es decir, te puede llenar de luz todo el escenario. Pero la parte del iluminador consiste en una transición de cuadro por cuadro en la que vas llevando un ritmo, en la que vas llevando una transformación de luz y obviamente vas llevando la transformación del espacio. En ese momento se convierte en creador. Ya el hecho de iluminar 10 minutos o 10 segundos ya te está haciendo crear, ¿sí? Porque estás utilizando obviamente la técnica y el equipo, pero lo que estás haciendo es llevar tu mente, tu imaginación a un grado de percepción y a un grado de realización. Empezando primero, ¿cuánto dura la primera luz de entrada? ¿Va a entrar de golpe en cero y te deslumbra? ¿O te puedes llevar 15, 30 segundos en lo que vas tratando de que la gente vaya viendo objeto por objeto con dificultad primero, luego después con precisión y luego ya después te llega toda la intensidad de la luz? ¿Sí? Eso es un diseño ya, y eso ya es un creador. ¿Considera que usted ha formado un estilo propio? Bueno, el mío sí. O sea, yo sí tengo un estilo tanto en escenografía, porque comencé a utilizar el metal,
que en ese tiempo casi no se usaba cuando yo comencé. Afortunadamente conocí unos herreros maravillosos que podían torcer, doblar y darle forma increíble al metal. Entonces la mayoría de todas las escenografías siempre tienen un fondo metálico que es muy importante, con un trabajo muy, muy, muy preciso y muy ingenioso del metal. Entonces eso es como parte de mi estilo. Pero la otra que yo tengo es que cada proyecto también es diferente. O sea, a pesar de que llevo una constante, no son iguales. Entonces eso creo que me distingue un poco, porque cada solución tiene una nueva visión de las cosas, ¿no? Y en la parte de escenografía, de iluminación, perdón, sí, yo entré muchísimo a la textura. O sea, me encantan los gobos y me encanta que la luz no entre siempre directamente, ¿no? Sino que vaya logrando una serie de texturas, porque el ojo se acostumbra a que ves detalles con diferente intensidad. Es decir, una cara iluminada con un gobo va a tener una parte muy, muy iluminada y otra no tanto. Y en el momento que se mueve, esto está variando y hay una variación de tonalidades. Eso también repetido en toda la escenografía o en todo el espacio, pues hace que tengas otra percepción de la atmósfera, ¿no? Y bueno, pues también una tendencia a los colores también, ¿no? O sea, me gusta mucho el lavanda, el azul, los verdes, es decir, son colores a los que puedo recurrir un poco más. ¿Qué obras tiene usted ahorita que recuerde que le hayan conllevado retos en este sentido o que tenga gran estima con ellas? Bueno, habría que diferenciar en escenografía o en iluminación. En iluminación. En iluminación, ¿quieres? Bueno, la primera fue esta que te dije, de Falsa Crónica de Juana la Loca. Un lugar que no es teatral, es una iglesia, el crucero de una iglesia, en el que había que iluminar la parte de actuación, pero también había que iluminar el edificio. Entonces, la colocación de las lámparas, le puse gobo a las cúpulas, a las paredes, a todo eso. Y eso fue una gran satisfacción, porque en el momento lucía todo el espacio a través de la luz, ¿no? Y se lograron también cosas muy, muy cerradas con los actores. Escenas muy, muy oscuras y solamente con algunos detalles en el tormento de Juana. Son cosas que de pronto van dejando, ¿no? Pero de la luz también, yo recuerdo otro proyecto que es Parada San Ángel en el teatro en el Jiménez Rueda, en el que había que tener una casa destruida, en ruinas, después una casa en el florecimiento, y después en eso mismo se convertía en una estación de tren, y después se convertía hasta llegar al derrumbe de la misma casa, ¿no? Entonces ese también fue un reto, cómo ir planteando cómo hacer que la casa tuviera sombras, cómo hacer que la casa tuviera misterio y cómo hacer que la iluminación permitiera esta decadencia y este abandono, este olvido de una casa abandonada, pues donde habitaban casi puros seres muertos, y luego de pronto cómo revivirla, ¿no? Cómo hacer viva un espacio, y finalmente cómo hacer que se derrumbe, ¿no? Entonces eso era muy interesante, porque teníamos un candil que había que estar moviendo, y de ahí caían mucha harina arriba, como si estuviera desgajando el techo, y una serie de elementos rápidos de luz como cortocircuito y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas satisfacciones de la luz. Maestro, usted recibió la medalla Villaurrutia, el premio Metro. ¿Cómo ve su propia trayectoria? Pues mira, es difícil verla por uno solo, al menos yo no la alcanzo a ver. Ahí están los premios y otros que hay, pero
Fíjate que la primera vez que me dieron el primer premio y que me invitaron y me dijeron, está usted propuesto para la premiación de tal asociación. Yo dije, pero ¿por qué me van a premiar? O sea, si eso es lo que yo hago y lo que me gusta hacer y no necesito el premio, pues, o sea, no entendía por qué eran los premios, ¿no? Entonces, llegó un momento o pasó mucho tiempo en que era tanto trabajo que esta cosa de pensar en los premios y pensar en que si tienes o no tienes proyección, o sea, yo no sé si soy o no soy conocido, o qué popularidad puedes tener, o cómo te manejas. Yo creo que uno, o al menos yo, estoy dentro del trabajo y lo demás va llegando solo, pero no es, ni me afecta, pues, ni lo busco, ni siento que sea algo diferente, ¿no? Se agradece mucho el reconocimiento, sobre todo estos últimos, y bueno, de Limba, que es un premio muy valorado y con mucha consistencia, ¿no? Porque obviamente pues, no se lo dan a cualquiera y tienes que tener una trayectoria fuerte para que te lo puedan dar. Pero no siento que eso me haga diferente, ¿no? o modifique la manera de abordar los proyectos o seguir trabajando. Finalmente, maestro, para usted, si pudiera definirlo, ¿qué es el teatro? El teatro, yo creo que lo que te da es una condición de vida, antes que nada. O sea, es lo que te puede infundir el poder tener un deseo, un logro y sobre todo un planteamiento de vida. ¿Sí? Lo demás pues viene en forma complementaria, ¿no? Pero para mí el teatro lo que me da es un fundamento de juego intelectual y visual que no me podría dar ninguna otra carrera, incluida la arquitectura. O sea, si yo me hubiera dedicado exclusivamente a la arquitectura, hubiera hecho casas, hubiera hecho edificios, hubiera hecho cosas permanentes, pero no se puede comparar a una locura de que la casa tenga un significado más allá de su propio volumen. No podría haber llegado a una sincretización o una síntesis de poner un solo elemento y con eso está dicho todo, ¿sí? Es decir, la arquitectura necesita de elementos reales, de elementos habitables y todo, y en cambio lo que te da el teatro es la oportunidad de entrar a otros mundos que no son terrenales, y eso es lo maravilloso. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.